¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Saludamos a todos y a cada uno de ustedes que nos están viendo en esta hora. Esto es el Café de la Gracia. Muy buenos días a los que nos acompañan cada semana, a los que están cada semana siguiendo esta transmisión. Agradecemos, por cierto, a los medios de comunicación asociados que nos permiten sacar adelante esta señal. Agradecemos a La Voz de Pucón, desde Pucón para toda la zona lacustre, a todos aquellos que se conectan a través de esa audiencia. También agradecemos a ATV Valdivia, desde Valdivia a toda la región de los ríos, casi al filo de cumplir 30 años ATV Valdivia, sirviendo a la región de los ríos desde Valdivia. Agradecemos a cada uno de ellos, a sus equipos, por la confianza, por permitirnos sacar adelante esta transmisión. Como lo decimos siempre, lo decimos nuevamente para que usted esté claro, este es un contenido externo, nuestras opiniones, nuestros comentarios, el contenido completo de este programa no necesariamente representa el pensamiento y las líneas editoriales de cada uno de esos medios. Este es un contenido elaborado 100% por Metanoia TV, para Fundación Metanoia, la fundación que está atrás de esta y muchas otras iniciativas. Si usted quiere apoyar el trabajo que estamos haciendo, ahí hay un link en esta transmisión, súmese, ore por nosotros, apóyenos, cree contenido, súmese como voluntario. Hay un montón de herramientas y de formas para poder apoyar el trabajo de la propagación del Evangelio. Saludamos a los que están escribiendo comentarios. Buen día, Sergio, desde La Unión. Sí, hace tiempo que no aparecía, dice ahí Sergio, ¿qué tal? Buen día, tiempo que no aparecía, así es. Saludos, bendiciones desde La Unión. Estamos siguiendo los comentarios, escríbanos de donde quiera que esté. Súmese a esta conversación, a este espacio de análisis y de debate. Hoy día tenemos un capítulo, tal como dice la introducción, el título más bien, más que la introducción. Tenemos un capítulo contingente, vamos a hablar de la contingencia, vamos a hablar de la realidad, vamos a hablar del tiempo, de los tiempos modernos en que vivimos, de cómo el Evangelio responde o cómo debemos interpretar las verdades espirituales eternas del Evangelio en medio de la vorágine de la contingencia cultural, social, que vivimos cada día, en la cotidianidad de nuestras vidas, en la cotidianidad de nuestras familias, en la cotidianidad de cada una de nuestras propias vidas, cómo el Evangelio se relaciona, cómo debemos relacionarnos con el tiempo, cómo debemos relacionarnos con las actividades que hacemos, cuáles son las prioridades, en fin, todas estas cosas vamos a estar conversando en este capítulo del Café de la Gracia. Y para hacerlo yo no puedo solo hablar de este tema. Necesito a alguien que corra más que yo. Aquí está don César, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? Buenos días, amigos. ¿Cómo están todos ustedes? Flores para don César. ¿Cómo está? Oiga, ¿le gustó esa introducción? Necesito a alguien que corra más que yo. Me siento totalmente, ¿cómo se llama? Halagado por sus palabras. La verdad que creo que son demasiado exageradas e innecesarias para mi persona. Creo que están lejos de cualquier realidad. Oiga, ¿cómo está ahí? Primero que todo. No, bien, un poco. ¿Mucho frío por allá o no? Es que sí, yo soy medio friolento. La verdad es que no hace tanto frío. Tú sales y no está, como que se llama, helado afuera de la casa, pero aquí dentro de la casa dentro de la oficina se siente más frío. Ya, pero es que cuando uno está sentado hay un manso sol en todo caso. Ya, donde yo estoy aquí está nublado, pero espero que salga el sol en algún momento. Oye, César, vamos ya directamente al capítulo. Repetimos a la gente que se está sumando a esta transmisión. Estamos leyendo sus comentarios, así que pueden ir escribiéndonos para ir participando. Marcos Pino, por ejemplo, dice, la cultura empieza de nosotros mismos. Es interesante, vamos a hablar justamente de nuestra cultura personal. Vamos a hablar, bueno, no sé si el tiempo nos permita para hablar de todo y cumplir con todo uno de las estructuras que tiene este programa, pero la idea es tratar de hablar desde lo más general posible, pero que la gente que nos está viendo se quede al menos con una idea.
se quede con una conclusión respecto a lo que significa y a cómo debemos. Es en el fondo, yo creo que si tuviera que consolidar el programa de hoy, mis expectativas, al menos César, con el programa de hoy es cómo la gente debe entender las presiones, los afanes que la vida moderna nos entrega desde una mirada cristiana. Y esto, ojo, no es solo para los cristianos. Lo hemos dicho muchas veces, la verdad del Evangelio es una verdad sobrenatural que transforma la vida del hombre, que transforma su presente, transforma su pasado, porque la obra de Jesucristo es transversal en el tiempo, pero transforma también su eternidad, su futuro eterno. Pero sin embargo también transforma sus culturas, sus hábitos, sus prácticas diarias. Y por lo tanto, muchos de los valores y de los principios cristianos son útiles, son necesarios, son de ayuda para nuestra sociedad y, por cierto, para nuestras propias vidas. Si logramos abrazar ahora los valores y los principios cristianos de forma cotidiana, muchos de ellos, ¿no? Hay algunos que son imposibles de abrazar si no es por una transformación sobrenatural, pero inclusive para la gente que nos ve y que quizás no ha experimentado esta obra sobrenatural de Cristo, les invitamos a que analicen los valores y los principios que el cristianismo entrega, porque sin duda van a traer bendición para sus vidas. Ahora, es como quedarse con el asiento de un Ferrari, digamos. ¿Me entienden? Los valores y los principios son el asiento, la transformación, la regeneración del evangelio es el Ferrari. O sea, algo sirve, sí, sin duda, pero el llamado que hacemos es arrepiéntanse, crean en el evangelio, clamen al cielo para que Dios transforme y rescate sus vidas y van a quedarse con el Ferrari. ¿Se entiende la metáfora, no? Bueno, espero que Sí, sí. totalmente. Sí, Entonces, pero mientras tanto, el asiento puede servir para conducir su vida y para ordenar ciertas áreas de la vida. La primera pregunta, César, con la cual quiero plantear esta conversación, es respecto a los afanes de la vida moderna y el cristianismo, que es un poco, como ya ha dicho el título. La primera pregunta es, bueno, consensuemos algo. Vivimos en una sociedad y en una cultura y en una época en donde pareciese que correr, y me refiero a correr no en términos de ejercicio, correr en términos de las presiones diarias, de hacer muchas cosas, de vivir contra el tiempo, de la agenda, del timing, de ser eficiente, de no solo ser eficaz, ser eficiente, es decir, lograr los objetivos en el menor tiempo posible. Pareciera que todos estos elementos son las características de nuestra generación. Por eso sabemos, además, los estudios demográficos y de prevalencia de ciertas enfermedades demuestran que efectivamente la ansiedad y el estrés es la pandemia de nuestra época. Consensuamos eso. ¿Estás de acuerdo que es una característica de esta generación y de esta época en la cual vivimos? sí, De totalmente. vivir corriendo. O sea, totalmente. Cada uno anda concentrado en sus objetivos, concentrado en sus labores, pensando cómo esta cuestión este concepto de la eficiencia que nos persigue, pensando en cómo lograr más cosas en el menor tiempo posible y creo yo, no dándonos cuenta de toda la carga que eso significa, porque claro, yo logro un objetivo en el menor tiempo posible y como me queda tiempo, yo mismo me presiono para lograr otro objetivo y como me queda tiempo, me presiono para otro, para otro, para otro, y finalmente la vida se transforma y en ir detrás de un objetivo tras otro, un objetivo tras otro y conseguir meta, lograr meta, lograr meta, lograr meta, lograr meta, lograr meta. Ahora, yo no digo que ponerse metas esté mal, ni que tratar de lograr objetivos en tu vida esté mal. El punto es que yo no puedo, o sea, me va a generar y me genera un daño llevar mi vida única y exclusivamente tras de los objetivos. Eso, y lo peor de todo es que por lo general son objetivos superficiales. Son objetivos superficiales y sumamente temporales, porque pongamos dos objetivos en la balanza. La santidad. Ese no es un objetivo superficial. La santidad no es un objetivo superficial. Pero tener que cambiar el vehículo cada 2, 3 años. Tener que mejorar la casa cada 2, 3 años. Cada 5 años. Lograr no sé qué, que mi situación financiera mejore, 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 mejore. Y finalmente transformar la vida en una lucha por, ¿cómo que se llama? Por mejorar mi situación ahora, aquí, siempre. Eso, eso tristemente no tiene nunca un final. Porque Ahora, siempre, ojo. Sí, perdón, César, termina, te interrumpí. no, es que lo que digo que eso no tiene un final porque el ser humano siempre tiene necesidad. Sí. Siempre. O sea, yo creo que
esta necesidad del hombre de hacer cosas ha estado presente siempre en la historia humana. Sí, sí, Lo que totalmente. pasa es que porque creo que es respuesta a una circunstancia, a una característica esencial interna del ser humano, digo, que viene dentro del hombre. Ahora, lo que pasa es que vivimos en una generación, en una época en donde la tecnología y la modernidad nos ha presionado, nos ha llevado a niveles en donde verdaderamente la técnica, la herramienta, nos permite poder hacer y lograr en una generación lo que antes se lograba en 4 o 5. Ujú. O sea, si tú analizas los últimos 100 años, por ejemplo, un dato muy particular, pero la acumulación de patrimonio, hoy día en una generación tú puedes tener, y hay ejemplos por montones en nuestra época, de personas que en una generación logran acumular un patrimonio equivalente a siglos de acumulación de patrimonio en el pasado. O sea, hoy día tienen millonarios que se han hecho millonarios en, no sé, 10 años, con la técnica, con la innovación, con la tecnología, en fin. Entonces, evidentemente eso ha hecho que los objetivos sean cada vez más alcanzables, los objetivos que han estado albergados en el corazón del hombre siempre sean más alcanzables. Entonces, antes la gente no estaba pensando en objetivos de largo plazo, en objetivos grandes, porque eran absolutamente inaccesibles. La gente estaba pensando en objetivos más concretos, su casa, si es que sobrevivir muchas veces, vivir más, criar una familia, tener un hijo, cosas que efectivamente eran los objetivos reales y había una dedicación importante de tiempo a esas tareas, a esos objetivos, que eran obviamente, insisto, más factibles, más reales en esa época. Hoy día con la tecnología podemos verdaderamente acceder a objetivos que son impensados y en muy poco tiempo es posible poder lograr grandes cosas desde un punto de vista de la adquisición en esta vida. Ahora, yo creo que tú tienes razón, César, y ese es quizá el gran desafío para los que somos cristianos, de aprender a distinguir entre cuáles son los objetivos verdaderos, objetivos piadosos, y aquellos objetivos que son tentación y muchas veces son obstáculo para la piedad. Y ojo que yo no creo que exista una lista de decir estos objetivos completos son piadosos y todos estos son impíos. Por ejemplo, el tema de que tú decías, tener un vehículo. Tener un vehículo en sí no es un objetivo, no me parece, amigo, al menos que sea un objetivo impío. En sí, No, tener no, un no, vehículo. perdón, Entonces yo Esteban. entiendo, el renovar cada 3 años, y entiendo que vivir en ese afán permanente de querer cambiar Ahora, porque tener el nuevo, efectivamente es un objetivo impío. Y muchas veces la gente se desvive tratando de obtener objetivos impíos y ahí es donde es determinante poder tener, y yo creo que la iglesia y los cristianos tenemos una voz al respecto, de construir una moral social, es decir, que cada persona entienda cuál es el propósito y el sentido de la vida, porque la Biblia lo dice, oye, necio que acumula riqueza, voy a parafrasear el texto para ser más sencillo nada más, eres un necio, eres un tonto, literalmente el texto dice así, eres un tonto si verdaderamente te dedicas solo a acumular riquezas si hoy día vienen por tu alma. O sea, desde una moral cristiana, lo primero que nosotros tenemos que entender es que el primer objetivo de un cristiano y de un ser humano, de un alma humana, de un alma en realidad, es estar a cuentas con Dios, estar en Cristo para asegurar su salvación eterna. Ese es esencialmente el primer objetivo. Si ese no está, cualquier otro propósito es impío. Cualquier otro objetivo de la vida, en la vida, si ese no está, cualquier otro objetivo, a mi modo de ver, me parece que es impío y que obviamente lo que hace es construir y llevarnos a la destrucción, porque es la manzana, perdón, la zanahoria delante del caballo, mantiene a las personas correcto. con esa necesidad de hacer, y de repente llega la vida, se acaba la vida, llega la muerte, estás en tu lecho de muerte, miras para atrás y en realidad todo lo que has construido no sirve de nada en la eternidad. Como dice un predicador, o al menos se lo leí a él, no sé si es una cita de él, Bishop, no sé cómo se pronuncia el hermano, él decía, es un verdadero fracaso tener éxito en aquellas cosas que no importan en la eternidad. Yo creo que esa es quizás la primera Sí, diferencia que tenemos que hacer, César. qué buena frase, qué buena frase, qué buena frase. Efectivamente, ahora, con esto, por favor, yo no quiero que se malentienda y creo que tampoco es tu intención que se malentienda el hecho de que de que hay que dejar de hacer cosas, de que no hay que lograr, no hay que perseguir metas. No, si ese no es el punto. Todos, todos, cada uno tiene una familia, cada uno tiene anhelos, cada uno quiere conseguir y obtener algunas cosas que no están mal, que Dios no las prohíbe. En ningún caso es así.
El punto es que nuestra vida no se puede transformar, no debería transformarse única y exclusivamente en una persecución de objetivos materiales. Ahora, lo reduzco a esto porque resulta que en nuestra sociedad hoy día, eso es lo que se persigue. O sea, tristemente hoy día el valor, cuando digo, no sé si está bien lo que voy a decir, el valor ético, el valor moral que mide la sociedad, es la obtención de recursos. Es valioso aquel que tiene recursos, y no importando cómo los obtenga, si es cosa de mirar lo que la gente mira bien a aquel que tiene más. Ahora, hay gente que critica que tiene más, pero lo critica hipócritamente porque en realidad quisiera estar en la posición, lo critica desde esta mirada envidiosa, porque ese es el valor, el dinero, eso, el obtener cosas, el tener, y se pierden, pucha, el honor, el valor de la palabra empeñada, ya no son cosas importantes, ¿cachai? El, el trabajo, el ser constante en el trabajo. O sea, si yo hoy día puedo trabajar menos y obtener más, que, que tampoco digo que esté mal en sí, pero finalmente perseguir el no hacer cosas y obtener, es el problema. Y como estamos hablando de los afanes, claro, finalmente yo me envuelvo, el ser humano se envuelve en esta cuestión de cómo lograr estos objetivos, que es obtener. Y en Esteban, es cosa de que miremos cuántas familias, matrimonios se constituyen, tienen hijos, y finalmente, ¿cuáles son las metas? Que el hijo vaya al mejor colegio. Ya, ok, no, si está bien que reciba una buena educación, no, eso no está mal. El punto es que finalmente para poder lograr esto, ambos papás tienen que trabajar. Estoy dando un ejemplo así bien somero. Ambos papás tienen que trabajar. ¿Está mal que los papás trabajen? No, no está mal que los papás trabajen. Está bien que los papás trabajen. Pero finalmente los padres se envuelven solamente en el trabajo, y los niños terminan quedando ahí. Y tenemos, tristemente, lo estamos viendo, una generación de muchachos que se han formado solos, totalmente solos, y que ellos establecen su escala de valores. Y es donde está hoy día esta sociedad. ¿Por qué? Porque tristemente los padres, como se han concentrado en esta cuestión de la obtención de los... Porque, ¿qué es lo que hoy día es importante para el papá? Que el hijo, perdón, tenga una buena educación, termine el título, yo conseguí mi objetivo, mi hijo se tituló, no sé, de lo que sea. Ya, cumplí mi labor. Y los valores, a veces, o sea, me voy a meter en política. Tenemos hoy día gente en cargos altos que no tienen ningún desparpajo en robarse mil millones de pesos, en robarse 32.000 millones de pesos, en robarse una friolera de millones de pesos, y decimos, no, es que son inmorales. Bueno, pero ¿dónde estuvo? O sea, ¿quiénes los educaron? ¿Quiénes los formaron? ¿El colegio? ¿La familia? ¿Por qué la familia no los formó? Porque estaban todos envueltos y afanados en conseguir lo que ellos querían. ¿Qué es lo que es? La plata. Y eso es lo que los cabros aprendieron. Y yo creo que lo que estamos viendo hoy es el reflejo de eso. Espero haberme explicado. No, se entiende, César. Ahora, mira, déjame hacer un contrapunto en eso. Sí, dale. ¿Ah? Dale. Perdón, déjame hacerte un contrapunto. No sé si es una discrepancia, pero llevar inclusive el argumento un poquito más, quizás, a un extremo un poco mayor. Yo no creo que esté bien que los padres trabajen. Mira, voy a decirlo de forma lo más violenta posible para tratar de captar la atención, porque quiero que se entienda bien el argumento. Yo no creo que esté bien que los padres trabajen si es que trabajar implica abandonar el verdadero trabajo que los padres tienen. Parece un trabalengua, pero ¿qué quiero decir con esto? La primera responsabilidad de los padres, no es traer sustento económico a la casa. Y nosotros hablamos de trabajar como sinónimo de ir a un empleo y que te paguen dinero para poder entregar sustento. Y es verdad, eso es. Pero eso es el menor de los trabajos que un padre o una madre tiene. Y voy a hablar de padre y madre en el sentido del diseño que Dios estableció para la familia. Yo entiendo que no es la realidad de muchos, y que muchos o crecen o con un padre o con una madre. En nuestra sociedad la gran mayoría es solo con una madre.
Pero y ahí es donde implica, en este caso de la mujer sola, un esfuerzo aún mayor para cumplir los roles en lo más que se pueda. Yo entiendo que hay roles que son irreemplazables, pero el principal trabajo de los padres, de los progenitores, de los cuidadores, de las personas que están a cargo de la compañía, de la crianza de los niños, no es el sustento económico. El principal trabajo es la formación del carácter moral de esos hijos. Claro. Y después, el sustento económico. ¿Qué es lo que vivimos hoy día? En una sociedad completamente invertida, en donde por los afanes, por las presiones sociales y culturales, el padre, por tener la 4x4 estacionada afuera, o el LCD de 60 y algo pulgadas, o derechamente por comer mejor, algo que nadie podría cuestionar. Pero si tú no has cubierto la primera responsabilidad que tenemos, todas las demás se vuelven impías, por piadosas que sean. Si tú no has cubierto, por ejemplo, tu responsabilidad como padres, no importa que te rompas el lomo trabajando, porque eso es una impiedad, porque traicionaste el fundamento de tu responsabilidad, de tu primaria responsabilidad. Y mira, hay un texto bíblico que nos dice, palabras de Jesucristo, dice, el texto está hablando en el contexto de la comida y del abrigo exclusivamente. De hecho, después podemos en otro contexto con más calma revisarlo. Y Jesucristo dice, buscad primero el reino de Dios y su divina justicia. Mira qué interesante, no dice solo el reino de Dios, dice también su divina justicia. Y todas estas cosas, no todas las cosas, todas estas cosas os serán añadidas. O sea, el texto dice que la primera responsabilidad de un alma humana es la búsqueda, la vinculación con el reino de Dios y sus principios, su justicia, lo que Dios considera justo, correcto, la moral de Dios, llevándolo a una expresión humana, por decirlo de alguna forma. Eso es lo primero. Y todo lo demás va a ser añadido. Dios se va a encargar de que todos los elementos necesarios para el sustento material sean provistos. Y por eso la Biblia también dice que no se ha visto un justo desamparado, ni un hijo de un justo que mendigue pan. Porque Dios es responsable con sus valores. ¿Qué es lo que vemos hoy día? Una inversión completa por los afanes de la vida moderna, una inversión completa de los valores. Y muchos padres tienen la conciencia distorsionada de decir estoy cumpliendo mi responsabilidad porque me rompo el lomo trabajando, mientras al hijo lo educan las redes sociales, mientras al hijo lo educa la televisión. No, pero yo cumplí. Eso es un afán impío. Aunque sea perfecta, Dios nos manda a trabajar. Si no estoy negando el trabajo, pero el trabajo debe estar puesto en el lugar correcto dentro de las prioridades morales que Dios ha establecido. Y la primera en el contexto de la paternidad, de la familia, que es lo que estamos hablando, es la formación y el cuidado del carácter moral de los hijos. Cierro con esto. Veí hace poquito una noticia que me estremeció. Un joven de 18 años, eran dos en rigor, pero vi el caso de uno. Lo condenaron en Estados Unidos a cadena perpetua, 18 años. El muchacho obviamente lloró cuando le dieron la condena, al punto que llegó a sangrar en su nariz. Se generó un sangrado nasal mientras recibía la condena. Eso tiene una explicación científica, lo podemos conversar en otro momento. Pero y ahora lo condenaron porque mató a su profesora con un bat de béisbol. Con un bite, con un no sé Sí, cómo se dice. con un bate Un de, bate de de béisbol. Sí, un bate de béisbol. Entonces, ahora, la pregunta que me hacía yo, y se la hacían varios cuando tú leías la noticia y los comentarios, era, bueno, ¿qué pasó por la mente de ese joven? ¿Cuál es el nivel de intolerancia a la frustración que tenía, que terminó asesinando a su profesora? Da lo mismo la causa que puede haber habido, digamos, en un momento de ira, de furibundo, llegó y actuó y mató a una profesora de esa forma. Y terminó literalmente hipotecando su vida entera por ese acto, por ese segundo, ese minuto de emociones desenfrenadas. Mire, yo no creo que los padres sean culpables de la acción impía de este muchacho, pero sí creo que los padres son responsables de preguntarse al menos qué hicieron mal, que yo creo que por cierto los padres se la deben estar haciendo, y qué estamos haciendo con los jóvenes hoy día, como tú bien dices, donde verdaderamente hay un profundo descontrol emocional. Hay una profunda inmadurez emocional en los jóvenes hoy, en gran parte porque
porque en realidad los padres, muchos de los padres, por los afanes de la vida, han traicionado las prioridades que Dios ha establecido. Entonces, cierro con esto porque tenemos varios comentarios que quiero leer para agregar a la conversación. En el fondo no hay acciones que son eminentemente impías. O sea, robar es eminentemente impío, mentir es eminentemente impío, y un montón de cosas que son eminentemente impías. Matar, por cierto, y varias más. Asesinar al menos es eminentemente impío. Pero hay muchas cosas que pueden tener un fundamento piadoso que se transformen en acciones impías si están en el lugar equivocado en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a leer algunos comentarios para que no se nos vayan quedando atrás. Dice Ángel, saludos Angelito, saludos, un abrazo Ángel. Un aplauso para las mejores empanadas de la zona central, Ángel. Me imagino una. Oye Ángel, vamos a pedir tus datos para la gente que no puede estar viendo en la zona central. Sí, Mándanos tu teléfono ahí. Porque, sí, para promocionarlo. Para promocionar, exactamente, sí. Y yo voy a Santiago igual pronto, así que podemos probarla. Ok, cambio de tema. Ángel dice, perdón, su comentario. Vamos a lo importante. Sí, claro. El afanarse nos termina pasando la cuenta. Descuidamos cosas importantes de nuestra vida como cristianos. Efectivamente, así es. Juan Carlos Villanueva dice, el verdadero libertador de esta sociedad enferma es Jesucristo. Él puede cambiar el corazón del ser humano. No hay otra salida a este planeta que va cada día en decadencia. Yo estoy de acuerdo, Juan Carlos. Estoy completamente de acuerdo con la frase en general. Solo sí me preocupa un poco el discurso de la decadencia social. No porque no sea verdad, sino porque muchas veces mucha gente se excusa en esa para no hacer nada y decir no hay nada que hacer. Total, este mundo ya está escrito que va en decadencia. Yo no comparto eso. Yo creo que los cristianos tenemos una responsabilidad primaria y creo que la decadencia se acelera o se ralentiza dependiendo del rol que los cristianos o la iglesia cumplan en sus determinados medios. Vázquez Vergara dice, ¿cuál es el propósito de Cristo en nuestras vidas? No sé si es una pregunta o está haciendo una afirmación. El propósito de Cristo en nuestra vida es la formación del carácter de Cristo, es decir, ser como Jesús, esencialmente, para que la gente nos entienda. Y el propósito y todas las actividades y las acciones de nuestra vida tienen que buscar ese propósito. Todas, desde la más sencilla hasta la más grande, hasta la de que mayor tiempo consume. Por cierto, a medida que más tiempo consume de nuestra vida, más de ese propósito deben buscar. O sea, las acciones que más tiempo consumen nuestra vida deben buscar más la formación del carácter de Cristo que aquella que consume menos tiempo de nuestra vida. Angelito también dice, hoy en día se dice, hoy se pasó rápido el día, que pasó rápido la semana. Pero esto es porque el ser humano está ocupado y entretenido en muchas cosas, pero el día y las horas son las mismas que Dios estableció para el ser humano. Mira, eso es interesante. Yo puedo agregar eso, que hay estudios psicológicos que dicen que la percepción del tiempo es subjetiva y depende mucho de las acciones que se estén haciendo. Hay acciones humanas que hacen que el tiempo pase volando. Hay acciones humanas que hacen que el tiempo pase, no es que el tiempo pase más rápido o más lento, el tiempo es una unidad absoluta. Sensación. La percepción que tenemos frente a ese tiempo. Y ahí, bueno, hay harto paño que cortar. En el fondo lo importante, y eso es para nosotros los cristianos al menos entender que somos responsables de cada uno de esos tiempos. La Biblia dice que los cristianos debemos redimir el tiempo. Es decir, asegurar y procurar que nuestro tiempo tenga un elemento constante en el uso de nuestro tiempo, sea la piedad. Es decir, tratar de rescatar el tiempo para la piedad, cada vez más, tratar de esforzarnos diariamente de que las acciones piadosas sean determinantes en el uso y en el consumo de nuestro tiempo. Y en los tiempos actuales esto es muy difícil. Claro. Porque en los tiempos antiguos la cultura diaria era muy sencilla. Era más simple la vida, tenía menos cosas. La gente, por eso, vivía menos de partida, digamos. La esperanza de vida en los tiempos bíblicos era de 40, 45 años. O sea, tú y yo ya quizás no existiríamos en los tiempos bíblicos, César. Sí, claro. Seríamos ancianos en los tiempos bíblicos. Bueno, ya no voy a decir nada. Ok, sigamos. Yo ya voy para allá. Danielcito dice, el Evangelio nos permite abrazar el diseño perfecto de Dios, donde la vida humana puede ser fructífera, nos permite vivir afirmando las instituciones que Dios ha dictaminado en su palabra. Así es. Y aquí es donde entra, donde entra la pregunta que tenemos preparada para hoy, la pregunta de la semana, ya vamos con ello, porque efectivamente
el tiempo que Dios nos ha dado tiene que rendir al propósito por el cual el Señor nos tiene aquí. Mira, yo justamente ayer no recuerdo, sacamos un reel aquí síganme en redes sociales, @HernandezChile en Instagram o Facebook, es la misma usuario para los dos. Justamente hacía una reflexión respecto a esto en mi reel diario. Y la reflexión era, ok, si bien los cristianos estamos con la mente puesta en nuestro objetivo, que es nuestra presencia física con Cristo, el día que salgamos de nuestro cuerpo y lo veamos cara a cara, ahí está nuestra meta. Entendemos que esa es la meta y que este tiempo, esta vida terrenal es una posada, nada más, en el camino, en ese camino eterno. Eso no quita que no tengamos responsabilidades y compromisos de tratar de dejar la mayor posible huella de Jesucristo, porque eso es lo importante, no nuestra huella, la huella de Cristo, mientras estemos en este caminar cristiano. Y yo creo que cada persona tiene, o sea, todos los cristianos somos responsables de lograr esto, pero la forma en que cada uno lo va a hacer es única y es personal. No es lo mismo un presidente, un político, por ejemplo, un cristiano que ejerza la política, que llegue a ser presidente de una nación, que un zapatero. Un día un zapatero le pregunta a Lutero, no sé si conoces esta historia, le dice a Lutero, ¿qué hago yo para servir mejor a Dios? Quiero servir de mejor forma a Dios. Y Lutero lo mira y le dice, haz los mejores zapatos y cobra un valor justo. Ese es su servicio a Dios. Uh-huh. Depende de lo que Dios le ha dado a cada uno. Correcto. Es, por cierto, la responsabilidad que tiene. A ver, Angelito aquí, chuta, nos tapa todo. Oiga, les pido a los que estén comentando que mejor escriban varios comentarios, pero no uno tan largo porque no nos vemos. El Señor nos advierte en Mateo, por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, que habéis de comer, o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, recogen en granero. No valéis vosotros mucho más que ellos. Estoy saltándome. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura a su estatura, perdón, un codo? Lo que el texto nos dice en simple es: Dios se va a encargar, conságrense en Él, en sus valores, en sus principios, y Dios se va a encargar. César, ¿algo que agregar? Mira, yo quería leer una escritura para variar. Está en Proverbios, capítulo 23, del verso 3 al 5. Dice: no codicéis sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque serán alas, como alas de águila, y volarán al cielo. Las riquezas son total y absolutamente, como decía alguien por ahí, efímeras. O sea, si finalmente todos vamos a morir, o sea, muchas veces no pensamos en esta cuestión que va a llegar un día en que ya no vamos a estar aquí, y que ese día cada vez se acerca más en la medida que avanzan los años, que avanza nuestra vida, y desgastamos la vida haciendo riquezas, acumulando riquezas, y no entendiendo que realmente nada de esto nos lo vamos a llevar. Otros lo van a disfrutar, posiblemente lo van a disfrutar más que nosotros. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto realmente vale la pena tanto esfuerzo por acumular y acumular? Yo honestamente, o sea, delante de Dios creo que no vale la pena. Y mira, nos hemos centrado en principal, o sea, hasta aquí la conversación ha ido mucho en relación a los padres y los hijos, pero el soltero también, o sea, el soltero dice, yo no soy papá, soy solo, así que tengo que perseguir mis objetivos. Bueno, pero ¿cuáles son esos objetivos? Porque se centran en lo mismo, en acumular. Y nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esta es una ordenanza que es total y absolutamente transversal. El hombre tiene que amar a su prójimo como a sí mismo. Ahora, si yo me amo y me preocupo por mí, la demanda de Cristo es que yo me tengo que preocupar por el prójimo, por el otro, como me preocupo por mí. Ahora, si yo tengo cosas, si yo finalmente obtengo cuestiones, yo tengo que buscar el objetivo de poder, de dentro de las posibilidades, poder compartir esto con mi prójimo. Y el soltero, ahora, me estoy centrando en una cosa, sin duda que hay una infinidad más, pero el soltero que tiene esta posibilidad tiene que llevarlo a cabo, tiene que poder compartir y no volverse loco, insisto en esto, en concentrarse exclusivamente en el trabajo. Que muchas veces cuando estamos solteros, el trabajo, el obtener, el salir, el divertirme, soy solo, así que tengo todo el derecho del mundo. Bueno,
el punto es que nosotros formamos parte de algo, formamos parte de una familia, formamos parte de una sociedad, no podemos desarrollarnos solos, es imposible poner al hombre en una isla, o sea, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, yo tengo que velar por el desarrollo de mi prójimo también. Y claro, me centro en el centrarse en los afanes y en estos objetivos de obtener, finalmente hacen que me olvide del prójimo, me vuelva un ser individual, que es lo que abunda en nuestra sociedad, esta cuestión del individualismo, del no importarme el otro. O sea, ¿cuántas veces ocurre algún problema en la calle y nos apartamos todos? No queremos meternos ahí. Efectivamente, uno dice el autocuidado, la autoprotección. Oye, a mí me pueden hacer algo, pero, pero oye, a mi prójimo lo están dañando. O sea, nadie va a hacer absolutamente nada. No podemos ir a buscar a alguien, tres, cuatro, y tratar de hacer algo. Estoy diciendo cosas en este instante al voleo, pero es lo que se ve, es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, todos centrados en nosotros mismos. Y mi prójimo me importa menos que un comino. No estoy Sí. preocupado. Yo creo, César, mira, que quizás para tratar de ser absoluto y que la gente quede con una idea concreta de lo que estamos tratando de decir. A mi modo de ver, la aplicación, la búsqueda de riquezas es esencialmente impía. De hecho, la Biblia lo prohíbe inmediatamente. No, es explícita al respecto. El amor a las riquezas, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Es Sí, explícita respecto a cuestionar la acumulación de riqueza como un objetivo de vida. En eso ahí está como robar al mismo nivel que robar, que asesinar, que mentir. La búsqueda de la riqueza. Es decir, estimado amigo, si usted en su casa, cristiano o no cristiano, si usted trabaja solo para tener riqueza, usted está en una acción impía y por lo tanto el fin de eso es la muerte. Y cuando hablo de la muerte, no estoy hablando ni de la muerte física, ni necesariamente de la muerte espiritual, sino de todo lo que la impiedad genera y produce en tu vida. Entre muchas otras cosas, perder tu vida, dedicar tu vida a algo que no tiene ningún fundamento y que no tiene ningún sustento. Eso es lo primero que quizás hay que dejar claro. Ahora, ¿significa que el tener dinero es malo? No, no significa eso, pero eso es otro tema. Si usted en su corazón, si usted se examina su vida hoy día y dice, en realidad yo trabajo solo para tener plata, usted tiene que arrepentirse. Así de simple. Aquí en eso no hay dobleces en la escritura al respecto. Eso es lo primero que quisiera establecer, pero la música ya nos advierte porque el tiempo pasa más rápido de lo que quisiéramos. A propósito de los afanes, sí. la pregunta de la semana del día de hoy es, ¿debemos afanarnos para Dios? ¿Es válido si yo trabajo mucho y lo hago para Dios? ¿Es válido que yo me desviva y lo hago para Dios? ¿Es válido que deje mucho tiempo, mucho tiempo al servicio de Dios? ¿Es válido que me estrese trabajando para Dios? ¿Es válido que me enferme si lo hago trabajando para Dios? La pregunta de la semana en el Café de la Gracia, en Metanoia TV. ¿Qué te parece la pregunta? Es bastante interesante. Es bastante desafiante, creo yo, la pregunta. Porque Sí, te voy a echar primero, después dale, a ya, ver, dame mira, tu impresión. yo creo Oye, que, no, tenemos poco tiempo, así que chuta, ya, yo creo que resumamos a todos. yo creo que hay varias visiones respecto de este punto. Porque, porque claro, está la posición de que, chuta, cuando yo me doy cuenta de dónde me sacaron, cuando yo me doy cuenta quién era yo delante de Dios y de repente me encuentro con que me entregaron una salvación tan grande, yo digo, está la posición, chuta, yo lo menos que puedo hacer es entregar mi vida a esta causa. Es ahora literalmente entregar mi vida, o sea, a causa de que hermanos nuestros se murieron por la causa de Cristo. Ellos entregaron todo lo que tenían. ¿Qué era todo lo que tenían? Su vida. Por lo tanto, como lo entregaron hoy día, mucho de esa entrega nos ha llegado a través de la historia y muchos de nosotros somos cristianos gracias a que hermanos entregaron todo. Ahora, esa es una realidad. ¿Cuánto tengo que desgastarme?
¿Cuánto tengo que sufrir? O sea, Cristo fue a la cruz. Cristo murió por causa del Evangelio, por causa de sí mismo, por causa de cumplir lo que Dios demandaba, entregó su vida completamente. Y creo que, o sea, él se estresó hasta más no poder. O sea, fue al Getsemaní y derramó, sudaba sangre ya el nivel de estrés en el que se encontraba era máximo. Eh, pero efectivamente, también nosotros hoy día, en medio de nuestra sociedad, nos encontramos libres de muchas cosas. No tenemos ciertas presiones que tienen otros hermanos nuestros en otros países, en que los persiguen y mueren. Yo creo que es una pregunta válida, pero honestamente, a veces yo no tengo respuesta para esa pregunta. A veces siento que Es no, un misterio, pero diría. otras veces siento que sí. Y creo, y en esto yo no me siento con la autoridad para responder. Ya, Perdón tranquilo, no, pero mira. por mi honestidad y sinceridad, pero creo que sí vale la pena, hermano. Ya, mira, yo tengo voy a hacerte un contrapunto en esto también. Yo creo que la respuesta rápida es no. O sea, ¿válido afanarse para Dios? No, no hay nada por lo cual sea válido afanarse, quedémonos con ese término. Yo creo que no hay ninguna razón por la cual los cristianos deban afanarse. Ahora, ¿significa eso que no debemos trabajar intensamente? Porque la escritura nos prohíbe afanarnos. Dice que nos afanemos por nada, porque Dios se va a encargar de nosotros. Ahora, eso no significa que yo no tenga que hacer nada. De hecho, si tú analizas la historia cristiana, los hombres que verdaderamente fueron significativos en la historia cristiana, literalmente se desvivieron por la obra. O sea, Spurgeon predicaba 17 veces a la semana, escribía decenas de escritos todos los días, o sea, todas las semanas, perdón. Tenía revistas, en fin, yo escribía libros, produció cientos de libros, y ni hablar de la cantidad de acciones concretas, de visitaciones, acciones de misericordia, en fin, y muchas cosas que se hacía, ni hablar del apóstol Pablo, y en fin, todos los cristianos que han sido significativos en la historia cristiana literalmente se desvivieron. Pero yo no creo que eso sea afanarse. ¿Ya? O sea, la primera respuesta a la pregunta yo diría no es válido afanarse para Dios. Ahora, vamos un poco más allá. ¿Es válido trabajar mucho para Dios? Sí, por cierto. O sea, yo no creo que sea válido. Es imperativo trabajar mucho para Dios. Es una ordenanza trabajar mucho para Dios. Pero la gente va a decir, bueno, ¿cómo? A ver, entonces, me acabas de decir que no hay que afanarse, que no hay que desvivirse, y ahora resulta que sí hay que hacerlo, pero para Dios. Sí, o sea, sí, ahora, teniendo claro algo, y aquí es donde entra el matiz propio de la revelación de cada persona con Dios, que aquí no hay una norma. Primero, varias cosas. Primero, hay personas que están capacitadas por Dios para hacer muchas más cosas que otras. Hay personas a las cuales Dios les ha dado dones y gracias que de verdad permite hacer muchas cosas sin desgastarse. Que la gracia los conduce a hacer muchas cosas. Esas son las. Ahora, si esa persona no responde al llamado que Dios le ha dado, es un impío, está actuando con impiedad, está desobedeciendo a Dios. Hay personas que no tienen gracias para eso, que verdaderamente tienen una capacidad limitada de hacer cosas, y ellos van a tener que hacer menos. Si cada uno tiene que responder según lo que la Biblia nos enseña, que cada uno va a responder conforme a lo que nos han dado. Y eso implica no solo los medios, los recursos, también implica los tiempos, los años que nos concedió, las gracias, las habilidades que Dios nos dio. Pero cierro con esto. Pero tenemos que tener algo súper claro. Dios no nos necesita. Dios no necesita nuestras acciones para lograr sus objetivos. Dios nos quiere, que es muy distinto. Yo, de la misma forma, o sea, Dios puede y va a hacer sus cosas, sus objetivos y sus propósitos sin nosotros. Nosotros, las acciones humanas no son gravitantes para los planes de Dios. Mis acciones, al menos. Ningún ser humano puede creer que sus acciones son gravitantes para los planes y los propósitos que Dios tiene. Eso genera un tremendo alivio, porque nos permite entender y nos permite trabajar conforme a las convicciones y a las presiones internas que cada uno tenga conforme a la fe que nos ha sido dada.
Y por cierto, insisto en esto, hay gente que verdaderamente tiene una intensidad, ha sido llamado en una mayor intensidad y Dios se ha encargado además de capacitar. Si tú le preguntas a los predicadores, al mismo Spurgeon, por ejemplo, por poner un ejemplo, de hecho, a él le preguntan y él escribe y el Spurgeon dice, pues si esta es mi vida, yo no podría no hacerlo. Ahora, el problema que tenemos, el problema que tenemos hoy día en nuestra sociedad es que los cristianos se afanan por cualquier cosa, se cansan por cualquier cosa, se estresan por cualquier cosa, menos por aquello que Dios lo llamó a hacer. Se estresan por el trabajo, pero no pasan ni 10 minutos orando. Se estresan porque tienen por las presiones de las deudas y de las cuotas, pero no se dedican ni un mínimo a servir a Dios con su tiempo ni con sus recursos. Ese es el problema, que el mundo está, desde el punto de vista de los valores y de la piedad cristiana, está al revés. Porque la gente, y por eso vivimos en una sociedad decadente, porque los roles están invertidos. Las personas hoy día se han desgastado en aquellas cosas que no tienen que desgastarse y no se desgastan en aquellas cosas que sí tienen que desgastarse. Sí, estoy de acuerdo. Tú lo has dicho todo. La música no. El video de la semana del día de hoy. Tú me dices. Todavía no. El video del día de hoy. Estoy creando tensión. Sí. Póngale nomás. Vamos. Ahí va. Piensan que son clase VIP. Algunos piensan que ellos se lo han ganado tanto. Incluso a veces si les pasa algo duro en la vida reclaman porque ¿cómo puede ser si yo soy tan obediente? Me he cuidado tanto y a mí me echan a la calle y ese hermano que yo sé que no está viviendo tan bien, mira, le han promovido en el trabajo. El orgullo es normalmente propio de aquellos que se apoyan en sí mismos. Por eso el Evangelio no da lugar al orgullo. El Evangelio es la fuente de toda humildad. Porque el Evangelio es la fuente de ni tú puedes ni tu hermano puede. Los dos estáis igual de perdidos, igual de necesitados de gracia. Y los dos, todos vosotros, vuestra única esperanza es Jesús y su obra. Aquí nadie es digno. Aquí el único digno es Jesús. Por eso cuando se tendrían que abrir los sellos, nadie aparecía, solo había desespero. Hasta que apareció el Cordero y dijeron, solo Él es digno. Aquí nadie puede tocar lo del Señor. Solo Él es digno. Interesante. Creo que dice harto el video respecto de de la actitud que tenemos, de la actitud que tenemos los hijos de Dios principalmente. Nosotros, no porque yo lleve cierta cantidad de tiempo, no porque yo lleve cierta cantidad de años, no porque yo tenga cierta cantidad de revelación, no porque todos, o sea, delante de Dios todos somos necesitados, no hay ninguno que no sea necesitado, y el hombre es tiniebla, el que no es cristiano, el que no es redimido, es más necesitado aún. O sea, todos necesitamos de Cristo todos los días. Sin Él, delante de Dios, estamos absolutamente perdidos, estamos sin que Cristo sea el mediador entre el Padre y nosotros, estamos muertos, no tenemos ninguna alternativa, no hay cómo alcanzar las demandas de justicia de Dios. Y claro, esa posición de que como yo llevo cierto tiempo tengo que sufrir menos, como yo no tengo por qué vivir esto, no tengo por qué pasar situaciones difíciles, no tengo por qué pasar necesidades. Sí, oye, el carácter de Cristo se tiene que formar en nosotros y Dios va a hacer todo lo necesario para que eso ocurra. Y si tenemos que pasar por una enfermedad complicada, la vamos a tener que pasar. Y si tenemos que en algún momento de la vida pasar necesidades, las vamos a tener que pasar. Si a nosotros no nos llamaron a tener nuestra mejor vida ahora, no nos llamaron a andar por un camino de pétalos de rosa sin ningún problema, o sea, en el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Esa es una promesa que es maravillosa. Nosotros tenemos
tenemos que vivir en paz, no estar afanados por nada, no, ni por las necesidades, ni por los problemas, ni por obtener más de lo que necesitamos, ni por lograr metas, ni porque nuestros hijos logren metas. Hermano, si yo creo que hay que afanarse por algo, en este caso los que somos padres, es por doblar nuestras rodillas, orar y clamar al Señor para que salve a nuestros hijos. Ahí tiene que haber ahí sí que tenemos que gastar tiempo y lágrimas y sudor y estresarnos por ver que nuestros hijos sean salvos y por proclamarles a ellos el Evangelio y por proclamar el Evangelio a todo el resto de las personas. Pero efectivamente nosotros no podemos pensar que somos mejores que el resto, que somos mejores que nuestros hermanos, que tenemos más derechos, que no tenemos por qué sufrir, que no tenemos por qué pasarla mal. Hemos sido llamados a que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, y insisto en esto, si Dios nos tiene que hacer pasar por algo para que el carácter de Cristo se forme en nosotros, Dios lo va a hacer. Dios nos va a hacer pasar por situaciones complicadas y difíciles. Tenemos que estar preparados para eso. Sí, yo creo que eso es un poco bueno, y Juan Manuel Vaz, que es el autor del video que veíamos, es muy enfático en eso. Yo creo que hay una gracia de Dios en eso, en él. Respecto a darle un sustento práctico, concreto al Evangelio, a los valores y a los principios del Evangelio. Y cuando y lo que él dice me hace mucho sentido, porque además vivimos en una sociedad que pregona la dignidad, la pregona en un sentido orgulloso, en un sentido carnal, ¿no? Porque efectivamente desde una mirada moral todos los seres humanos tienen algún grado de reconocimiento de dignidad de Dios, o sea, por lo tanto, por eso existimos, y eso hace que el fundamento de ciertos valores sociales, como por ejemplo que no hay que matar, esté justamente dado en la moral cristiana, en lo que Dios ha establecido. Pero la gente ha abrazado la dignidad de una forma orgullosa, de una forma carnal. Entonces, si no me dan algo que yo quiero, entonces lo que no me están dando no es digno para mí. Si yo tengo una necesidad y esa necesidad no es suplida, entonces vivo en indignidad, como si la dignidad estuviera determinada por las cosas que accedo o que tengo. Claro. Y eso ha generado es un caldo de cultivo de sectores ideológicos torcidos que han pregonado la insatisfacción y han usado la insatisfacción de las personas basado en esta distorsión para tratar de obtener beneficios políticos, electorales, en fin. Entonces, el Evangelio resuelve esto con mucha claridad. Ningún ser humano merece nada más que arder eternamente en el infierno. Fin. Eso es lo que el hombre merece. Ahora, todo lo que recibimos después, y a diferencia de eso, es un regalo que proviene directamente de Dios. Todo lo que recibimos extra es gracia, es misericordia, es favor. Cuando una persona tiene conciencia de esto, cuando una persona asume esta realidad, genera, por ejemplo, acciones tan virtuosas, tan piadosas como el trabajo. Cuando yo sé que no merezco nada, y que por lo tanto nadie me va a venir a dar nada, nadie me va a venir a dejar o regalar algo, sino que tengo que trabajar, que es un principio cristiano, ojo. Claro. Efectivamente yo genero un cambio, no solo en mi vida, sino también en mi entorno, en mi sociedad, en mi cultura. Y aquí, algo que hemos hablado nunca con suficiente detención, quizás algún día vamos a hacer un capítulo exclusivo sobre eso, cómo el Evangelio construye una estructura cultural que genera calidad de vida para los miembros de esa cultura, de esa sociedad. Porque si tú analizas las sociedades que hoy día han prosperado en la historia, son justamente aquellas que abrazaron estos principios. Entonces, tenemos que asumir esto: el ser humano no merece nada, no es merecedor ni nada, y por lo tanto, todo el reconocimiento de todo lo que recibimos proviene de Dios. Y por eso tiene tanto sentido esta frase que decimos los cristianos: gracias a Dios, por la gracia de Dios. Y ahora, mientras esto no sea solo una frase, mientras esto sea una realidad, una conciencia interna de decir verdaderamente, yo todo lo que tengo, todo lo que accedo, todo lo que Dios ha dado bajo mi cuidado, o sea, en todas las áreas de la vida, desde las capacidades intelectuales, personales, sociales, emocionales, hasta el patrimonio, lo que Dios puede haberme concedido, todo esto es por su gracia y para su propósito. Y eso es lo que no hay que olvidarse, de que somos mayordomos de los recursos que Dios nos ha dado. Don César, tenemos que ir cerrando. El tiempo ha pasado más rápido de lo que pareciera que esto que hablábamos de que el tiempo se percibe más rápido.
es una realidad, sobre todo en estos contextos. Sí, totalmente. Oye, yo quiero presentar el libro para cerrar, el libro de la semana. Promociona después las redes. Sí, ¿verdad? Súmense a las redes sociales. Hagamos la promoción de las redes primero. Súmense a las redes sociales. Estamos en WhatsApp, estamos en, ahí está, mtna.tv, nuestro canal de televisión. Ahí, páralo ahí, César, wp.mtna.tv. Usted entre a esa página desde su teléfono y automáticamente va a ser redireccionado a nuestro canal de WhatsApp. Le invitamos y un canal, usted se suscribe y recibe directamente en su teléfono los contenidos, la alerta de esta transmisión, de estos programas y todos los contenidos que estamos elaborando permanentemente. También puede entrar a nuestro canal de YouTube. Ahí está en pantalla, va a aparecer, señor director, youtube.mtna.tv. Usted entra ahí, entra a nuestro canal de YouTube y ahí yo diría que a estas alturas cientos de contenidos cristianos como este, pero hay también contenido doctrinal, enseñanza, en fin, palabras, frases importantes en la historia y un montón de contenido que creemos puede ser de edificación para usted. Pueden seguirnos también en Instagram, somos MTNA TV. También estamos en Facebook, somos Metanoia TV. Así que les invitamos a cada uno de ustedes. Ahí está en Twitter también, o X, hoy día ex Twitter. Somos Metanoia TV. Estamos en todas las plataformas para que se sumen, nos acompañen en todos los contenidos que estamos haciendo. Patrocinen también, ayuden. Si pueden, dentro de sus posibilidades, pueden estar orando. Hay 3 formas de ayudar a la Fundación Metanoia. Uno es orando. La segunda es como voluntario, sirviendo su tiempo para construcción de contenido. Y la tercera es, por cierto, apoyando financieramente a través de ese link que está ahí. Ya, vamos al libro de hoy. Este es uno de mis regalones. No este en particular, porque he presentado otros libros de lo que se llama la Biblioteca de los Grandes Clásicos. Es una gran colección compuesta por 50 libros clásicos del cristianismo. Ya quedó, lo vieron en los capítulos anteriores, yo soy un ñoño amante de la factura de los libros, del material de los libros, de cómo están hechos, de la composición, de la paginación de los libros, en fin, cosas que solo me importan a mí. Este es un lujo, este libro, es uno de la colección, yo los guardo como tesoro precioso, preciado, me gustan mucho. Este en particular es un libro de John Owen, ahí vamos a bajar un poquito ahí sí, John Owen. Se llama Victoria sobre el pecado. Es un libro relativamente normal, diría yo. Hay algunos más largos y otros más cortos. Es un libro, esta es la compilación de 2 libros en particular que Owen escribió sobre este tema, sobre el pecado, sobre la relación del pecado con el alma humana y sobre la obra de Jesucristo en favor del alma pecadora y para la salvación del alma pecadora. En particular este libro, yo no lo he terminado todavía, pero en particular este libro yo creo que es un muy buen libro y me parece que es un libro imperativo para ministros, ancianos, dirigentes, pastores. Me parece que es obligatorio para aquellos que están puestos al servicio de la obra de Jesucristo. Es un libro bastante denso, me parece que es un libro que requiere cierta dedicación, probablemente más bien yo diría, en mi opinión, es un libro más de estudio que un libro de lectura. O sea, obviamente se entiende lo que quiero decir, digamos, hay que leerlo, pero requiere un análisis, una dedicación un poco mayor. Pero es un muy buen libro y sobre todo, la factura de este libro es extraordinaria. ¿De acuerdo? Eso, el libro de la semana. Don César, 30 segundos para que se despida. Que el Señor les bendiga. Me alegra haber estado contigo hoy día, Esteban, amigos, todos los que nos estuvieron viendo. Que el Señor les bendiga y que se siga revelando sus vidas respecto a los temas que estamos hablando. Chao. Chao, César, que estén muy bien. Nos vemos. Yo les agradezco a todos ustedes por acompañarnos. Gracias, por cierto, a todos los medios asociados que nos abren sus audiencias, sus canales para poder llegar a ustedes. Nos vemos cada jueves, como dice Angelito ahí. Chao, chao. Cada jueves a las 9:30 de la mañana en esta misma señal. Entren a nuestro canal de YouTube, pueden ver los capítulos anteriores y también pueden ver este mismo a partir de un par de horas más, va a estar disponible. Los dejamos con un video de invitación a hacerse socio y apoyar financieramente a Fundación Metanoia. Que estén muy bien, Dios les bendiga. Chao, chao. ¿Qué significa ser luz? La luz aniquila todo rastro de tinieblas. Cuando enciendes la luz, las tinieblas retroceden y la luz gobierna. Cuando hay tinieblas, nadie ve quién eres ni qué haces. La luz avanza rápido, muy rápido. Cuando llega la luz,
todo queda expuesto. Solo con luz puedes ver el camino. Sin luz te caes, te duele, te golpeas, te pierdes y te condenas. Por eso, en Fundación Metanoia, amamos la luz, porque la luz cambia a las personas. Metanoia es luz. ¿Quieres ser luz junto a nosotros? Hazte socio. Fundación Metanoia.